Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a HolaCast Español. Soy Pedro. Y yo soy Verónica. Hoy tenemos un tema muy interesante para hablar. Vamos a comparar cómo era vivir en nuestro país hace muchos años y cómo es vivir ahora. Es verdad, las cosas han cambiado mucho. Cuando yo era niño, la vida era muy diferente. Por ejemplo, no teníamos teléfonos móviles. Si querías hablar con un amigo, tenías que ir a su casa o esperar hasta verlo en la escuela. Exacto. Y ahora no podemos imaginar la vida sin ellos. Pedro, cuéntanos, ¿cómo era tu vida cuando eras pequeño? Bueno, yo crecí en un pueblo pequeño. Todos conocían a todos. Las casas no tenían tantas cerraduras como ahora. A veces dejábamos la puerta abierta todo el día. Los vecinos entraban para saludar sin tocar la puerta. ¡Qué interesante! Hoy en día eso sería imposible en muchos lugares. La seguridad es diferente ahora. Tenemos alarmas, cámaras, cerraduras digitales. Sí, exactamente. Y otra cosa, cuando yo era niño, jugábamos en la calle todo el día. No teníamos videojuegos ni internet. Jugábamos al fútbol, a las escondidas, subíamos a los árboles. Los niños de ahora pasan mucho tiempo en sus teléfonos y computadoras. Es un cambio grande. Pero también hay cosas buenas de la tecnología, ¿no crees? Por supuesto. La tecnología nos ha dado muchas ventajas. Por ejemplo, ahora podemos hablar con personas de otros países muy fácilmente. Antes era muy difícil y muy caro. Una llamada internacional costaba muchísimo dinero. Es verdad. Yo recuerdo que mi abuela me contaba que cuando ella era joven, para llamar a otra ciudad tenía que ir a una oficina especial de teléfonos. Y había que esperar tu turno para usar el teléfono público. Sí, y las cartas tardaban semanas en llegar. Ahora enviamos un mensaje y llega en segundos. Podemos enviar fotos, videos, todo instantáneamente. ¿Y ustedes, queridos oyentes, cómo era la vida en su país hace 20 o 30 años? ¿Qué cosas extrañan del pasado? Déjenos sus comentarios. Nos encanta leer sus historias. Buena pregunta, Verónica. Yo creo que muchas personas extrañan la vida más tranquila del pasado. Hoy todo va muy rápido. Siempre estamos corriendo de un lugar a otro. Completamente de acuerdo. Antes las personas tenían más tiempo para hablar, para visitar a la familia, para cocinar juntos. Los domingos eran para la familia. Todos comían juntos. Ahora muchas personas comen comida rápida porque no tienen tiempo de cocinar. Antes, la comida casera era normal todos los días. Mi madre cocinaba 3 comidas completas cada día. Y la comida era más natural también. No había tantos productos procesados en los supermercados. Todo era más fresco, más orgánico. Exacto. Mi madre compraba todo en el mercado local. Las frutas y verduras venían de las granjas cercanas. Conocíamos al agricultor que cultivaba nuestros tomates. Eso suena muy saludable. Ahora muchos alimentos vienen de muy lejos, de otros países. A veces las frutas viajan miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa. Sí, pero también ahora tenemos más variedad. Podemos comer frutas de todo el mundo en cualquier época del año. Antes solo comíamos las frutas de la temporada. Es verdad. Hay ventajas y desventajas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Prefieren la vida del pasado o la vida moderna? Escriban en los comentarios. Queremos conocer sus experiencias. Otra cosa que ha cambiado mucho es el transporte. Antes, muchas personas iban a pie o en bicicleta a todos lados. Yo caminaba 2 kilómetros para ir a la escuela cada día. Ahora casi todos tienen carro. Las ciudades están llenas de tráfico. En las horas pico es imposible moverse rápido. Sí, el tráfico es un problema grande en las ciudades modernas. Antes no existía este problema. Las calles estaban vacías, tranquilas. Pero también ahora podemos viajar más lejos y más rápido. Los aviones han hecho el mundo más pequeño.
Podemos estar en otro continente en pocas horas. Completamente cierto. Mi abuelo nunca salió de nuestro país. Él nació, vivió y murió en el mismo pueblo. Ahora es normal viajar a otros países para las vacaciones. Y hablando de vacaciones, antes las personas trabajaban más horas y tenían menos días de descanso. No había tantos derechos laborales. Es verdad. Las leyes laborales han mejorado mucho. Ahora hay más protección para los trabajadores. Vacaciones pagadas, seguros médicos, horarios regulados. Aunque todavía hay mucho que mejorar en ese aspecto. No todos los países tienen las mismas leyes. Y no todos los trabajadores tienen los mismos beneficios. Claro. Y también el trabajo ha cambiado mucho. Antes casi todos trabajaban con las manos, en fábricas o en el campo. Era trabajo físico, muy duro. Ahora muchas personas trabajan en oficinas, con computadoras, y algunos trabajan desde casa. El trabajo es más mental que físico. Eso era imposible antes. La pandemia aceleró este cambio. Ahora el trabajo remoto es muy común. Las empresas se dieron cuenta de que funciona bien. Sí, la tecnología ha cambiado completamente el mundo del trabajo. ¿Ustedes trabajan desde casa o van a una oficina? Cuéntenos en los comentarios. Nos interesa saber cómo es su experiencia. Otro cambio importante es la educación. Antes, no todos los niños podían ir a la escuela. Muchos tenían que trabajar desde pequeños para ayudar a la familia. Ahora la educación es obligatoria en muchos países. Eso es un avance muy importante. Todos los niños tienen derecho a aprender. Sí, y también ahora tenemos acceso a mucha información en Internet. Podemos aprender casi cualquier cosa desde casa. Hay cursos gratis, videos, libros digitales. Antes había que ir a la biblioteca para buscar información y los libros eran caros. No todas las familias podían comprar muchos libros. Ahora con un teléfono podemos leer miles de libros. Podemos escuchar audiolibros mientras viajamos. Es increíble. Pero también hay un problema. Hay demasiada información y no toda es verdadera. Es fácil encontrar noticias falsas en Internet. Tienes razón. Antes había menos información, pero era más confiable. Los periódicos y los noticieros eran las fuentes principales. Ahora tenemos que ser muy cuidadosos. Es importante verificar las fuentes. No podemos creer todo lo que leemos en Internet. Debemos buscar información de sitios confiables. Exacto. Y hablando de cambios, ¿qué piensan ustedes de los cambios en la familia? Antes, las familias eran más grandes. Era común tener muchos hermanos. Sí, era común tener 5 o 6 hermanos. Ahora muchas familias tienen 1 o 2 hijos solamente. El costo de criar niños es muy alto. Y antes era más común vivir con los abuelos en la misma casa. Las generaciones vivían juntas. Los abuelos cuidaban a los nietos mientras los padres trabajaban. Eso tiene ventajas y desventajas. Antes había más ayuda con los niños, pero también menos privacidad. Las casas eran más pequeñas y vivían muchas personas juntas. Es verdad. La sociedad ha cambiado mucho. Ahora las mujeres trabajan más fuera de casa. Tienen carreras profesionales importantes. Antes era raro que una mujer tuviera una carrera profesional. Se esperaba que las mujeres se quedaran en casa cuidando a los niños. Ahora es normal y necesario que ambos padres trabajen. Sí, la igualdad de género ha mejorado, aunque todavía falta mucho por hacer. Las mujeres todavía ganan menos que los hombres en muchos trabajos. Completamente de acuerdo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo han cambiado los roles en la familia en su país? Déjenos saber en los comentarios. Otra cosa que extraño del pasado es que las personas eran más pacientes. Tenían más tolerancia para esperar. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, ahora queremos todo inmediatamente. Si Internet va lento, nos molestamos. Si un sitio web tarda 5 segundos en cargar, nos impacientamos. Antes esperábamos semanas para recibir una carta. Es verdad. La tecnología nos ha hecho más impacientes.
Queremos resultados instantáneos. Queremos respuestas inmediatas a nuestras preguntas. Y también nos ha hecho más distraídos. Siempre estamos mirando el teléfono. No podemos concentrarnos en una cosa por mucho tiempo. Sí, antes cuando salíamos con amigos, hablábamos y conversábamos. Ahora todos miran sus teléfonos. Estamos físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. Eso es algo negativo de la tecnología. Nos conecta con personas lejos, pero nos desconecta de las personas cerca. Es una paradoja. Muy bien dicho, Pedro. Es importante encontrar un balance. Usar la tecnología cuando es útil, pero no dejar que controle nuestras vidas. ¿Y qué me dices de la salud? Antes las personas no vivían tantos años como ahora. La expectativa de vida era mucho más corta. Es cierto. La medicina ha avanzado muchísimo. Antes muchas enfermedades no tenían cura. Las infecciones simples podían ser mortales. Ahora tenemos vacunas, antibióticos, cirugías avanzadas. La expectativa de vida ha aumentado mucho. Las personas viven hasta los 80 o 90 años. Pero también ahora hay nuevos problemas de salud. El estrés, la ansiedad, la depresión son muy comunes. Son las enfermedades de la vida moderna. Sí, la vida moderna es más estresante. Siempre hay prisa, siempre hay presión. Tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y pasamos mucho tiempo sentados, mirando pantallas. Eso no es bueno para el cuerpo, para la vista, para la espalda, para todo. Antes, las personas se movían más, caminaban más, trabajaban físicamente. Ahora tenemos que ir al gimnasio para hacer ejercicio porque no nos movemos naturalmente. Es irónico, ¿verdad? Tenemos más comodidades, pero también más problemas de salud relacionados con el estilo de vida. Obesidad, diabetes, problemas del corazón. Exactamente. Por eso es importante cuidarnos, hacer ejercicio, comer bien, dormir suficiente. No es difícil, pero requiere disciplina. Y desconectarnos de la tecnología de vez en cuando. Pasar tiempo en la naturaleza. Caminar. Respirar aire fresco. Muy buen consejo. Antes, las personas vivían más cerca de la naturaleza. Ahora muchos viven en grandes ciudades de concreto. Algunos niños nunca han visto vacas o gallinas en persona. Sí, la urbanización ha sido muy rápida. Antes la mayoría vivía en pueblos pequeños o en el campo. Ahora la mayoría vive en ciudades. Y eso ha causado problemas también. Las ciudades están muy llenas. Hay contaminación, ruido. El aire no es limpio. El cielo no se ve bien por la contaminación. Pero las ciudades también ofrecen más oportunidades de trabajo, de educación, de cultura. Hay museos, teatros, conciertos, eventos. Es verdad, todo tiene dos lados. No podemos decir que todo era mejor antes o que todo es mejor ahora. Cada época tiene cosas buenas y cosas malas. Exacto. Cada época tiene sus ventajas y sus desafíos. Lo importante es aprender del pasado y mejorar el futuro. Tomar lo bueno de antes y combinarlo con lo bueno de ahora. Muy bien dicho, Verónica. ¿Y ustedes? ¿Qué preferirían? ¿Vivir en el pasado o en el presente? ¿Por qué? Queremos leer sus respuestas. Sí, queremos leer sus opiniones. ¿Qué extrañan del pasado? ¿Qué les gusta del presente? ¿Hay algo que quisieran cambiar? Bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas hoy. Ha sido una conversación muy interesante y profunda. Sí, hemos comparado muchos aspectos de la vida. El transporte, la tecnología, la familia, el trabajo, la salud, la educación, la alimentación. Y la conclusión es que hay cosas buenas y malas en cada época. No existe la época perfecta. Lo importante es valorar lo bueno que tenemos ahora y no olvidar las lecciones del pasado. Podemos aprender mucho de cómo vivían nuestros abuelos. Exactamente. Debemos usar la tecnología de manera inteligente, cuidar nuestras relaciones personales y vivir de manera equilibrada.
No dejar que el trabajo consuma toda nuestra vida. Y seguir aprendiendo español con Holacast Español. Por supuesto. Cada episodio es una oportunidad para mejorar. Por supuesto. Gracias a todos por escucharnos hoy. No olviden dejar sus comentarios. Leemos todos y nos encanta conocer sus historias. Sí, queremos saber qué piensan sobre este tema. ¿Cómo ha cambiado la vida en su país? ¿Qué recuerdan sus padres o abuelos del pasado? Y si les gustó este episodio, compartan con sus amigos que también están aprendiendo español. Ayúdennos a crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Holacast Español. Tenemos más temas interesantes preparados para ustedes. ¡Hasta pronto! Y que tengan una excelente tarde. Disfruten el resto del día. Adiós a todos. Sigan practicando su español cada día. Un poquito cada día hace una gran diferencia.